grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso. Hermanos y amigos, de verdad que es un gusto, un verdadero placer nuevamente estar a través de aquí de la 930 Radio Costa Rica y a través también de los diferentes medios cibernéticos como YouTube, como Facebook, como Remanente Adventista CR. Nuevamente estamos aquí a disposición de todos ustedes en Remanente para traer un tema bastante importante, el cuyo cual nos ha venido haciendo consultas bastantes personas, ¿verdad?, con respecto a lo que es la simbología satánica, masónica e Illuminati, y queremos hoy dar, pues básicamente, aunque estos temas se han tocado en algunos de los programas que tenemos en el canal de YouTube como Remanente Adventista CR, ya este servidor los ha expuesto, pero a través de las consultas que han habido, ¿verdad?, tan importantes que han hecho algunos hermanos, algunos televidentes y escuchas, tanto del Canal 19 como de la 930 Radio Costa Rica, pues hemos querido tocar este tema ya un poquito más puntual, ¿verdad?, y enseñar y mostrar algunas simbologías bastante importantes y relevantes que se usan dentro de lo que es el satanismo, el gnosticismo y también dentro de lo que es la tendencia tanto de la nueva era como también de la tendencia Illuminati y masónica. Vamos a empezar este espacio en la mejor forma, pidiéndole al Señor, que es el único que nos puede dar la sabiduría necesaria, como dice la palabra del Señor en Santiago, que cualquiera que no tuviese sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Amigo y hermano, le pido que en el momento en que empecemos a orar, si usted puede acompañarnos, inclinando sus rostros, cerrando sus ojos, y podamos encomendar juntos al Señor, que nos da la sabiduría para poder comprender este tema y para poder estar apercibidos y darnos cuenta cuáles son las estratagemas, las artimañas, las astutas, ¿verdad?, que utiliza el enemigo en nuestras almas, y que a veces, como siempre lo menciono en estos programas, muchas veces dejamos pasar inapercibidas, y todo esto pues trae y conlleva para nuestras vidas cosas negativas. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos nuevamente, oh Dios, de estar aquí, Padre, a través de estos diferentes medios, llegando a todos y cada uno de los hermanos y amigos, Señor, que en todas las diferentes partes de Costa Rica, Dios, y no solamente de Costa Rica, Señor, sino que a través de la internet, Padre, del mundo entero, oh Dios, nos escuchan, Señor, a el Remanente Adventista, Dios. Te pedimos una bendición especial sobre ellos, oh Señor. Pedimos, oh Padre amado, que seas tú abriendo las vías de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, oh Dios, para que podamos estar más aptos, más capaces, Señor, más apercibidos, más prevenidos, oh Dios, para poder identificar, Señor, todas esas estratagemas, Señor, todas esas artimañas, oh Dios Padre, que Satanás ha venido inventando y que ha venido incorporando, Dios, en nuestra vida a través de todo lo que se desarrolla alrededor nuestro, Padre, la sociedad, la cultura, Padre Santo, las modas, oh Dios, muchas veces hasta la misma religión, Padre, pero que no tienen un sostén, Padre, bíblico, o que a veces, muchas veces por ignorancia, Señor, que incurrimos, caemos en ellas, Dios, y esto pues no trae bendición, Padre, o no permite que la bendición tuya, Señor, fluya, Padre, y que llegue hasta nosotros, Dios. Te pedimos, oh Señor, por nuestros hermanos, te pedimos, Señor, que les bendigas en todas las áreas, Señor, de sus vidas, áreas física, material, económica, Padre, y espiritual, y que tú puedas, Señor, hacer con ellos conforme a tu propósito, Dios, conforme a lo que tu palabra dice, Padre, que tú tienes solamente pensamientos de bien para nosotros, Señor, y no de mal, y que nos vas a dar, Señor, Padre Santo, el resultado, Padre, que tú ya tienes dispuesto para nuestras vidas. Y lo sabemos, Señor, que es el de la bendición, Padre, en esta vida, en esta tierra, pero también sobre todo, oh Dios, el poder alcanzar, accesar, Señor, llegar a ser merecedores, Padre, de esa vida eterna que tú has prometido en tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Dios. Te bendecimos, oh Dios, y te pedimos, Señor, que bendigas también a todos las personas que laboran, Padre, y que están, Señor, detrás de controles, de cámaras, en los diferentes medios, Padre, la radio, la televisión, Canal 19, la 930, Radio Costa Rica, todas las personas que de una u otra forma también permiten que este programa llegue, Dios, a todos nuestros amigos y hermanos, que tú puedas bendecirles, Señor, en forma muy especial, Dios. Lo pedimos todo esto, Señor, sabiendo que no hay mérito alguno en nosotros, sino que sabemos, Señor, que solamente por tu amor, por tu misericordia, oh Dios,
tan grande que nos has tenido, y por los méritos, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, es que podemos accesar confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar de ti, Padre, oportuno socorro. Y es en ese nombre, en el nombre de Jesús, que te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, hermanos, en realidad este tema es un tema que digo yo, como siempre lo digo, se la trae, ¿verdad? Porque muchas veces este asunto de la simbología satánica, pues no nos hemos apercibido de que algunas cosas que vemos muchas veces normal o que se han hecho parte de las culturas, ¿verdad? O de nuestra cultura, pues tienen una connotación, tienen un trasfondo bastante tenebroso, por decirlo así, esotérico y muchas veces hasta demoníaco, ¿verdad? La simbología satánica, como está en pantalla, ¿verdad? Podemos ver ahí la imagen. En realidad, y nos damos cuenta de que esta simbología satánica que se presenta siempre viene acompañado con un montón de cosas gráficas. Lo podemos ver en la pantalla, donde están por lo menos esa imagen tan gráfica, ¿verdad? Que nos enseña a nosotros que todas estas cosas traen una connotación demoníaca. Quiero leerles el versículo que se encuentra también seguidamente en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11, que nos dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna, vean qué interesante, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Al decir nosotros que no ignoramos sus maquinaciones, hermanos y amigos, es porque nosotros estamos, como dije en la oración, apercibidos, y porque nosotros conocemos las artimañas, las astucias, las estratagemas, las mentiras y todos los enredos, ¿verdad?, que muchas veces y mamparas pone Satanás en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos permiten a nosotros caer en el engaño que Satanás, o la trampa, básicamente podríamos decirlo así, que Satanás está planeando en nuestras vidas. Y una de estas cosas, pues, es toda esta simbología que la gente, pues, muchas veces, o que muchos de nosotros, en el caso de este servidor, no conocíamos hasta que empezamos a estudiar los temas y empezamos a ver el asunto, cómo se manejaba en ciertas simbologías, ciertos signos, ciertos gestos, ¿verdad? Que cotidianamente, ¿verdad?, nosotros, pues, a veces practicamos inconsciente o inconscientemente, ¿verdad?, o consciente muchas veces de que esto ocurre. Y es interesante esto porque muchas personas abiertamente pueden identificar o van a identificar algunas de estas simbologías abiertamente como satánicas, pero hay otras que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde nacieron ni cómo llegaron. Están ahí y la historia la ha traído, la cultura la ha traído, y nosotros no sabemos siquiera de dónde fue que vinieron. Entonces la importancia de este tema es bastante, y el interés que tiene, pues, este servidor y este ministerio es de que ustedes puedan abrir los ojos y que vayan conociendo algunas. Son muchas, ¿verdad? Pero voy a dar por lo menos las más relevantes en estos dos programas que vienen, el de este miércoles y el del miércoles siguiente, en los cuyos cuales ustedes van a poder darse cuenta de símbolos que creíamos muchas veces que pertenecían a X o Y tendencia, pero que en realidad traen una connotación, un trasfondo aún más antiguo y todavía más oscuro y pernicioso para nuestras almas. Ok, lo que tenemos en pantalla, amigos y hermanos, para ir desarrollando, que es esta imagen, me imagino que muchos de ustedes al verla ya, ¿verdad?, como se las presento, pueden identificarla claramente, y nos damos cuenta de que esta imagen que se llama el pentagrama es un símbolo, o simboliza, si podemos poner la próxima imagen, simboliza la estrella de la mañana. Este pentagrama, que es una estrella de 5 picos, vean qué interesante, ¿verdad? Que está siempre representada en lo que es generalmente el satanismo, en lo que es básicamente toda esta tendencia, ¿verdad?, que se mueve esotérica. Recordemos a Anton LaVey, ¿verdad?, que fue uno de los principales precursores, pues, modernos de lo que fue el satanismo. Identificó y catalogó este símbolo, ¿verdad?, de la estrella de 5 picos, que se llama pentagrama, que es un símbolo que valga la redundancia, simboliza la estrella de la mañana, nombre que se usaba para Satanás. Vean qué interesante, que ha tomado para sí ese nombre, el pentagrama, ¿verdad?, la estrella de la mañana.
Es usada en lo que es brujería y rituales ocultos para conjurar espíritus de maldad. Puede estar dentro de un círculo o no, de cualquier manera representa a Satanás. Es algo bastante interesante, ¿verdad? Que se da, más bien si podemos darnos cuenta nosotros en algunas de las, porque es algo peculiar, ¿verdad? Que ocurre que muchas veces pensamos que las películas que Hollywood trae y todo este asunto y ciertas series, que fue también que algo que vimos en las series pasadas con respecto a lo que era el cine y la televisión, muchas de esas películas ustedes han podido verlos y en rituales y en muchas de las noticias que hemos visto, ¿verdad? De sectas satánicas y demoníacas, siempre utilizan el pentagrama para hacer sacrificios, para hacer invocaciones, generalmente dibujado esta simbología, ¿verdad? Esta estrella de 5 picos en el suelo, ¿verdad? Generalmente con lo que es cal se dibuja, o con lo que son también partes de lo que es partes humanas también dentro del círculo, candelas y algunas cosas que se ponen dentro de esta estrella que se llama el pentagrama, que lo que produce en sí es o abre para lo que son la brujería y la hechicería una puerta para poder invocar espíritus malignos. Entonces nos damos cuenta que yo sé, como les iba mencionando al principio, que muchas de las cosas que vamos a presentar pues ustedes ya las conocen, como esta del pentagrama, ¿verdad? También vamos a ver ahora a Befemot, y también vamos a ver que es representativa esta estrella de este espíritu inmundo, o por lo menos de este que se llama el macho cabrío, en lo que es satanismo y en lo que es brujería. Ok, el otro símbolo que vamos a presentar es este que tenemos en pantalla. Es más, vean qué interesante. Vamos a ver lo que nos habla con respecto a Baphomet. Baphomet, que es la representación de lo que es la estrella, por lo menos el pentagrama de 5 picos, es en la simbología satánica. Esta estrella representa a Behemoth o Baphomet, o que se menciona en la Biblia también, se menciona en el libro de Job. Es bastante interesante, ¿verdad? Este espíritu inmundo, y este espíritu inmundo trae una connotación a lo largo de la historia del ocultismo, como lo podemos ir desarrollando a lo largo de la historia del ocultismo, por lo menos occidental, ¿verdad? Que tiene una tendencia tan fuerte en lo que es este espíritu o este medio de llamamiento, ¿verdad? O de invocación, que es la estrella o el pentagrama. El hombre del misterio Baphomet, o el nombre del misterioso Baphomet, se invoca a menudo. Vean qué interesante, a pesar de que continuamente se le conoce nombrar en el siglo XX, como les decía ahora, se los pongo ahí en pantalla. Es muy mencionado en lo que son los círculos esotéricos, ¿verdad? Y en lo que son los círculos demoníacos y satánicos. Algunos grupos de rock, hermanos y amigos, lo tienen siempre impreso, ¿verdad? En sus logotipos, las tendencias de las personas góticas, los darketos, ¿verdad? Que también ese es un tema que hemos desarrollado y vamos a desarrollar en algún momento también. Todas estas tendencias culturales, socioculturales, que tienen una tendencia satánica, ¿verdad? O que se inclinan a lo que es el esoterismo, siempre representan a lo que es la estrella de 5 picos o el pentagrama como un representativo, un ícono de lo que es la invocación satánica. Entonces vean qué interesante, a pesar de que se conoce, ¿verdad? Mucho, por lo menos en estos tiempos, de eso, y ya desde que usted ve esa simbología, ya usted sabe que se está hablando de algo ocultista y satánica. Pero vean, se menciona, o las menciones de Baphomet, que es uno de los nombres, o Baphomet, se puede encontrar en documentos que datan desde el siglo XI. Vean qué importante esto, ¿verdad? Desde el año 1000 exactamente empiezan a haber ciertas tendencias y ciertas, por lo menos podríamos decirlo así, datos que indican que esta persona, o que este ser, o este ente, ¿verdad?, espiritual, ya era conocido. Desde antes de Cristo, desde los años anteriores a Cristo, esta estrella se utilizaba para el culto de Cernunnos, que era un dios griego, ¿verdad? También para Pan, también, que era un dios griego, ¿verdad? Que eran este tipo de seres mitológicos que representaban lo que era por lo menos el ser salvaje del ser humano, ¿verdad? Tenían siempre representaciones con falos en lo que era el término de la fertilidad sexual. Para Hathor también, uno
los dioses o los cultos romanos que habían. El diablo, lo que es en los términos siempre cristianos, ¿verdad? Se representa a este Baphomet o Behemoth, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres, se le conocen con algunos nombres interesantes, ¿verdad? El significado es estrella de la mañana, que se menciona por el cristianismo. Se hace una relación directa con lo que es Satanás o el diablo que conocemos del cristianismo, pero también en estas culturas grecorromanas se le conocían con esos nombres como Cernunnos, como Pan, como Hathor, ¿verdad? Eran cultos dedicados a estos dioses paganos, ¿verdad? Que básicamente eran faunos silvestres, ¿verdad? Y que se les rendía culto y pleitesía, principalmente para lo que eran los cultos de fertilidad. Aunque nos damos cuenta que después del siglo XI empieza a evolucionar lo que es la tendencia, por lo menos de este símbolo satánico, y empiezan a darse ya una orientación más ocultista y demoníaca y satánica más acentuada. Erne también, que era un dios de Gran Bretaña, también se le conoce y se le representa con este símbolo de la estrella de la mañana. Y obviamente pues Baphomet o Baphomet, que es el que ha venido generalizándose en este siglo XXI ya, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Otro de los símbolos importantes que tenemos aquí, y en esto quiero ser bastante relevante, es este símbolo que tenemos en pantalla. La pregunta para ustedes es: ¿qué ven ustedes o con qué ustedes asocian este símbolo? Generalmente, si ustedes pudieran contestarme, como lo han hecho en algunas de las exposiciones que este servidor ha podido dar en algunas iglesias y lugares donde me han invitado a exponer los temas de lo que es la simbología satánica y demoníaca, en este sentido muchas de las personas confunden este símbolo o creen que este símbolo es lo que mencionamos, o como se le llama en casi el general de los lugares, como la estrella de David. Lo interesante de esto, amigos y hermanos, es que nos damos cuenta que esta estrella de David no es simplemente la estrella de David, sino que es un símbolo aún más potente y más antiguo, usado desde antes. Vean qué interesante, por lo que eran las culturas babilónicas principalmente, y sumerias. Este símbolo de esta estrella de 6 picos, generalmente encerrada dentro de un círculo, vean qué manera que es muy similar. Ya antes de que el pueblo judío, interesante esto, pónganme mucha atención en esto, se formase con Abraham, con Isaac, con Jacob, que fue cuando empezaron a llamárseles, principalmente con Jacob, ¿verdad? Que se le cambió el nombre y se le puso Israel. Ahí fue donde empezó a nacer por lo menos lo que era el pueblo judío. Antes de eso, ya los pueblos de Mesopotamia, los pueblos sumerios, los pueblos babilónicos principalmente, hay datos de las tablillas cuneiformes que nos indican a nosotros de que este símbolo ya era utilizado para lo que era la magia y para lo que eran los poderes ocultistas y esotéricos. Vean qué interesante. Entonces, uno de los símbolos más potentes, como nos dice ahí las frases que les pongo en pantalla, usados en lo que eran los poderes de la magia, usados en todo lo que eran trabajos de magia, se confunde con la estrella de David. Sin embargo, esta estrella está dentro de un círculo. Generalmente esta estrella, cuando se usa en lo que son connotaciones esotéricas y demoníacas, va a estar encerrada dentro de un círculo. Y es muy fácil que muchas personas puedan tener por lo menos la noción de que es algo pues bíblico, porque se menciona como la estrella de David, pero la historia no nos miente y nos hablan de que ya en lo que eran por lo menos los pueblos mesopotámicos era utilizado antes de que fuese el pueblo de Israel o el pueblo judío fundado. Ya estaba utilizándose este símbolo como un símbolo de esoterismo y de básicamente invocación a poderes ocultos. Ok, hay otro símbolo que pongo en pantalla, que sería este, que también es sumamente conocido, hermanos y amigos. Hago este programa, quiero recalcar que lo hago porque a través del programa que dimos con respecto a lo que nuestros hijos ven en lo que son cine y televisión, han habido muchas consultas de parte de los oyentes, de parte de los televidentes, con respecto a la simbología, porque mencioné algunas cosas dentro de algunas fábulas que vimos acerca de los Illuminatis y acerca de algunas señales que hacían por lo menos el famoso brujo Gargamel
los pitufos, algunas señas también que salían ahí, ¿verdad? En algunas de las fábulas, ¿verdad? Interesantes, Illuminatis y masónicas, ¿verdad? Y algunas con connotación ocultista y de brujería. Y hermanos, entonces mucha gente se inquietó y me pidió que les hiciera el favor de darles un estudio completo, por lo menos de lo que era la simbología. Y dentro de esto quiero que ustedes entiendan que esto tiene una base histórica, ¿verdad? Y si ustedes, como siempre los digo, yo los reto, ustedes pueden buscar información para ver si lo que el remanente adventista o este servidor pues les está dando es corroborable y es compatible con la verdad. Entonces de ahí pueden hacerlo, ¿verdad? A veces nos parece que son cosas sacadas pues de nuestra manga, no es así. Tienen una connotación ya histórica fundamentada, ¿verdad? En lo que los datos históricos nos dicen y lo que nos podemos nosotros corroborar a través de los anales de la historia y la documentación que existe. Entonces este símbolo que ustedes van a ver, que les presentamos ahí, que es bastante interesante, ¿verdad? Porque este símbolo es conocido mucho. El anterior tal vez para que lo puedan ver bien, ¿verdad? Aunque ahí está bien representado. Generalmente nosotros asociamos este símbolo con lo que eran los nazis, ¿verdad? Algo interesante, ¿verdad? Lo que fue la guerra Alemania desde 1938, por lo menos que empezó esta Segunda Guerra Mundial a darse en una forma fuerte, ¿verdad? Y relevante en lo que fue Europa, hasta 1945, ¿verdad? Que empezó ya a decaer y fue casi que el final de lo que fue esta guerra, ¿verdad? Nos podemos nosotros dar cuenta que esta cruz que tenemos aquí, vean qué interesante, ahora sí podemos poner otra imagen, que se llama la suástica o la rueda del sol. Ahí les tengo la información en pantalla, ¿verdad? Esta suástica o rueda del sol es un símbolo religioso antiguo. Hermanos, mucho más antiguo de lo que fue la tendencia, por lo menos nazi, y la tendencia de la Alemania que quiso conquistar al mundo en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es un símbolo religioso antiguo usado mucho tiempo antes de Hitler. Hermanos, como se lo pongo ahí para que ustedes tengan la noción. Y muchas personas usan camisetas. He visto gente tatuándose ese símbolo, ¿verdad? Qué interesante. Los jóvenes a veces, muchas veces por ignorancia, creen que es un sentido, podríamos decir así, están representando alguna tendencia social o étnica o grupal para ellos, pero tiene una connotación demoníaca, porque vean, como les pongo ahí en pantalla, es usado mucho tiempo antes de Hitler, vean qué interesante, antes de que Hitler tomara el poder, ha sido usado en inscripciones budistas, pueden buscarlo, monumentos celtas, monedas griegas, oiga, miles de años antes de que existiera Adolf Hitler, ¿verdad? Y que fuera esa tendencia nazi, ¿verdad? Neonazi, interesante, ¿verdad? Budistas, griegas, celtas, monedas griegas, representaba el curso del sol en los cielos. La cruz suástica, o conocida también como la rueda del sol, es una representación del ciclo solar. Hermanos, también representa el poder del boomerang, o sea que todo lo que usted hace se le devuelve. Vean qué interesante, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que hace se devuelve, como se los puse ahí, todo lo bueno, todo lo malo, o sea que en esta vida todo da vuelta. Como hay un dicho que dice que la tierra es redonda, así que todo cae a la vuelta, ¿verdad? Dicen así. Pues eso es lo que representa la rueda del sol, el viaje que sufría el sol en derredor de toda la tierra y que volvía nuevamente, salía por la parte de la tierra y se acostaba en la parte oeste, pero al otro día volvía a salir sobre la parte este, y así sucesivamente. Entonces se le conoce antiguamente, oigan, miles de años antes de que existieran, por lo menos la tendencia de Adolfo Hitler, se le conocía como la rueda del sol o la cruz suástica. La cruz suástica, ustedes pueden buscar la información, también es un símbolo de religioso, básicamente, y de tendencia de adoración al dios sol. Ok, tengo otro símbolo que estoy dándoles esta primera
charla o en este primer programa les estoy dando los símbolos básicos, por lo menos que más conocemos, pero que en realidad la próxima no se lo pierdan tampoco, ¿verdad? Como no se están perdiendo esto, porque la próxima viene con algunas otras cosillas también muy interesantes, y vamos a ver cómo se ha ido propagando algunas tendencias masónicas e illuminatis hasta la era actual nuestra, y cómo grandes personajes, ¿verdad?, a nivel mundial, pues también comparten toda esta simbología. Entonces, vean qué interesante, esto de la cruz, con esto de la cruz, hermanos, generalmente las personas se les daña la susceptibilidad. Vean qué interesante, ¿por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de esta cruz que ustedes tienen en pantalla, hermanos, siempre se le da una connotación cristiana. O sea, pensamos en la cruz y pensamos en Cristo. Romanos, Pablo habló mucho acerca de la cruz, Corintios se habla acerca de la cruz. Pero en realidad lo que Pablo, el escritor, quiso dar a entender, este apóstol, ¿verdad?, que vivió en el año, podríamos hablar, o estuvo en su ministerio entre el año 57, 58, 63, que fue donde principalmente escribió la mayoría de sus cartas, y principalmente la de Romanos, donde habla mucho y acentúa mucho con respecto a lo que es la cruz de Cristo. Hermanos, nosotros nos damos cuenta que Pablo lo hace en referencia y en exaltación, no a la cruz en sí, porque la cruz era un instrumento de tortura, de maltrato. Y es más, vamos a leer ahora lo que nos dice la Biblia y lo que nos dice Deuteronomio 21-23. Pueden apuntar el versículo Deuteronomio 21-23, y lo que nos dice también Gálatas. Ahorita vamos a examinarlo, porque en realidad la cruz, como si fue un instrumento de maldición para todas las personas que eran colgadas o que eran muertas en una cruz. Lo que Pablo da la referencia y da la preeminencia y da relevantemente la aplicación literal y espiritual es que en esa cruz, en ese instrumento, el ser humano adquirió la salvación, y que nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado ahí mismo también con Cristo, y que Cristo, después de que salió de esos 3 días de muerte, resucitó, y entonces tiene el poder de ser nuestro mediador entre los hombres y entre Dios. Pero en realidad la cruz como tal es un instrumento, o fue un instrumento que no existió con el cristianismo, ni nació con el cristianismo, sino que mucho antes, desde Babilonia, obviamente, y vamos a ver los datos históricos ya en pantalla, ya existía y tenía una importante relevancia, principalmente para lo que era un culto que se daba para el dios Tamuz, o el dios Sol babilónico en tal caso, y el dios de los sumerios. Interesante, este símbolo del dios Matras, vea qué interesante, este dios Matras de los persas, también, o la cruz Tau, como se le conoció en anterioridad, de la cruz supuestamente que cristianizamos nosotros, ¿verdad? No sé en qué momento, porque ahora les voy a dar un dato bastante relevante, y ustedes, como les digo, pueden investigarlo, pueden documentarse para ver si lo que este servidor les está diciendo es cierto o no. Esta cruz Tau, que era básicamente el estepes, y lo que era en 2 formas, la parte horizontal y la parte vertical, que formaban esta cruz Tau, ¿verdad?, o la cruz en la cuya cual fue crucificado Jesucristo. Representaba lo que era el dios Matras de los persas y de los Ariyán de la India también. Para ellos Matras era el ángel de luz. Vean qué interesante, o luz celestial, que es uno, recordemos, amigos y hermanos, que es lo que significa el nombre Lucifer, que significa exactamente ángel de luz. Es interesante porque es usado por los modernos masones también como el símbolo de la T cuadrada. La cruz Tau además representa al dios Sol, como les decía ahora al principio de hablar de esta cruz, al dios Sol Tamuz. Es la babilónica representación, amigos y hermanos, de lo que es la cruz actual. Ok, quiero enseñarles y decirles a ustedes, amigos, que al principio lo que los cristianos o la iglesia primitiva usaba como un simbolismo, y eso lo dije en otro programa y quiero que lo corroboren con los datos históricos, usaban como un simbolismo de cristiandad. No era una cruz, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, ni Jesucristo enseñó que tenía uno que adorar o que tenía que exaltar la cruz. Más bien siempre se dice, y ahorita vamos a ver el versículo, pero quiero darles esta referencia, lo que usaban la iglesia primitiva como simbolismo del cristianismo era un pescado que se llamaba ictis, o ictus, o ixoye, en lo que es griego también, que esta palabra es griega, es en griego pez,
¿verdad? Este fue uno de los más importantes símbolos, amigos y hermanos, entre los primeros cristianos. Fue el más importante símbolo, no solo porque los peces, como nos dice la historia, y en muchas representaciones, Jesús los utilizó para que fueran parte de muchos de los milagros de Cristo y la representación de lo que era el poder llevar almas al reino de los cielos. Por eso Jesús les dijo, ya no serán ustedes más hombres comunes y corrientes, no serán pescadores de peces, sino que los haré pescadores de almas. Recordemos los milagros de los panes y los peces, recordemos la pesca milagrosa, recordemos la moneda que salió del pez. En muchas de las representaciones, o por lo menos de los simbolismos que Jesucristo dio para poder ilustrar a las personas a las cuyos cuales formaron parte de sus discípulos, y la iglesia primitiva siempre utilizó el pez. Entonces el pescado se convirtió en uno, o ictus o ictis, ¿verdad? En tal parte, o ixoye, ix o y y también en lo que era por lo menos lo que son las lenguas judía y lo que es la lengua hebrea, perdón, y lo que es la lengua griega. Esos eran las dos por lo menos monogramas que se utilizaban. Era ictus y era ixoid, o sea, representaban un pez. Qué interesante, ¿verdad? Este es el acróstico. Ictus es el acróstico. El acróstico es el nombre o la palabra de que cada uno de las sílabas significa. Es el acróstico de Iosos Christus Teu Hiuxus Soter, o sea, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De hecho, este ictus o este ictus era el símbolo, era un pescado. En ninguna forma, ni en ninguno de los datos históricos de la iglesia primitiva no católica, quiero en eso ser relevante, porque este símbolo fue un símbolo incorporado por la iglesia católica, no fue un símbolo incorporado ni por Jesucristo, ni por los discípulos, ni por la iglesia primitiva. Ok, entonces veamos lo que dice la palabra del Señor en este versículo, y nos dice lo siguiente: fue Cristo quien nos libró, se encuentra en Gálatas capítulo 3 versículo 13, fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, pues dice la escritura, y eso lo dice en Deuteronomio 21:23, ustedes pueden corroborarlo y constatarlo, pues dice la escritura, maldito sea todo el que muere colgado de un madero. Amigos y hermanos, la cruz nunca fue parte de lo que es el simbolismo cristiano, porque yo veo muchas personas, y hasta personas cristianas, que tienen en las casas cruces y que pegan en las puertas cruces, y que todo lo que es el simbolismo cristiano, pues obviamente pues trae una connotación porque Cristo murió en ese instrumento, pero nunca fue un simbolismo de la iglesia primitiva, ni de los apóstoles, ni de Jesús como un términos cristianos. Más bien, de hecho, el Tao, la cruz Tao, porque hay varios tipos de cruces, ya vimos uno, la cruz suástica, ¿verdad?, que era la rueda del sol, y vamos a ver otro ahorita la vamos a ver. Es más, en el próximo programa creo que también vamos a ver lo que es la cruz de Nerón y algunos otros tipos de cruces que han venido saliéndose, desarrollándose, que se han dado en la actualidad algunas connotaciones como muy aceptables dentro del marco de lo que es el paz, el amor, el cristiandad, la unidad, y que no tienen ningún contenido, ni ninguna importancia, ni ningún sustento bíblico para decir que son símbolos cristianos. Es interesante, ¿verdad? Entonces, más bien dice ahí en Gálatas 3 capítulo 13 que todo aquel que era colgado en un madero era una persona maldita, o sea, maldita aquel que es colgado en un madero, en tal caso en una cruz, que fue lo que dice Pablo. El mismo Pablo en Gálatas lo dice, que Jesucristo tuvo que vivir esa humillación, ese sacrificio por nosotros, siendo colgado en una cruz, que era un símbolo de tormento, un símbolo de maldición, un símbolo de idolatría a lo que era el dios Mitra o Matras, perdón, a lo que era el dios Tamuz, a lo que eran por lo menos los dioses solares de la antigua Babilonia, y lo que eran también las tendencias greco-romanas, y que fueron estas cruces cristianizadas luego por lo que era la iglesia católica, apostólica y romana, pero en ningún momento tenía ningún contenido ni espiritual ni bíblico para poder decir uno que la cruz sea un símbolo cristiano. Más bien era un símbolo de adoración al Dios Sol. Interesante eso. Ok, el que sigue. Vean qué interesante este símbolo, porque es un símbolo, yo creo que muchos conocen. Se utilizó también en lo que fue la SS, o se usó como la SS, también de lo que eran los movimientos nazis, cuando Adolfo Hitler quiso hacer un mundo perfecto, ¿verdad?, una utopía en lo que era la raza perfecta, que según él, era la raza alemana. Interesante, empezó a salir esta doble Z o doble S.
La vemos también, como les pongo en otra imagen, la S satánica. Esta representa lo que nosotros llamamos, o lo que se llama o se conoce por lo menos en lo que es los medios ocultistas, y que los que hemos podido estudiar un poquito por lo menos de estas tendencias, nos damos cuenta, es el lightning bolt, o lo que es el rayo cayendo, que significa destrucción o destructor. Vean qué interesante, en la mitología era el arma de Zeus, puesta en el cuerpo o en la ropa, significa poder sobre los demás. Por eso tenemos que recordar algo, que muchos de estos símbolos satánicos que les estoy enseñando el día de hoy fueron utilizados por Adolfo Hitler, porque recuerdan que Adolfo Hitler tuvo una tendencia siempre masónica, esotérica, Illuminati y también ocultista. La mayoría de las personas, o de los estudios que hicieron, muchos de los, y lo podemos ver referencias en lo que, eso es un programa muy interesante que podríamos dar, referencias en lo mucho lo que pasó con los niños de Brasil y en algunas de las tendencias de las personas que huyeron de la Segunda Guerra Mundial y que se ubicaron en lo que era América del Sur. Podemos ver muchas de esas tendencias y muchas de esas simbologías en donde ellos pensaban que todos estos medios esotéricos les podía haber hecho ganar la Segunda Guerra Mundial, haber conquistado en forma global, pues valga la redundancia, ¿verdad?, el mundo entero. Entonces nos damos cuenta que puesta en el cuerpo, como lo usaban la SS los nazis, o como lo usaban siempre la tendencia esta nazi, daba un significado de poder sobre los demás. Además, usada por los términos de la Alemania nazi en servicio a Satanás. Con esto quiero decirles también algo. En este símbolo hay algo bastante interesante en la satánica, que representa el lightning bolt o el rayo cayendo, que es destrucción, hermanos. Si nos recordamos que en un grupo bastante conocido, por lo menos de los que tenemos cierta edad, que se llamaba el grupo KISS, nos damos cuenta de que este grupo, que significaba, siempre abiertamente lo dieron, Kids in Satan Service, o sea, niños en el servicio de Satanás, o chicos al servicio de Satanás, siempre, nunca lo ocultaron, representó lo que era la SS, ¿verdad?, en el nombre KISS, o lo que era esa supremacía o ese poder sobre los demás al servicio de Satanás. La podemos ver en ciertas películas también, ¿verdad?, que hemos desarrollado algunos de esos temas, como en Harry Potter, ¿verdad?, la cicatriz que tiene Harry Potter en su frente, que es de un rayo cayendo. Hay un montón de simbologías dentro de esto, esotéricas y masónicas, y también demoníacas, que se dan a través de esta simbología. Ok, vamos a ver el próximo símbolo, porque creo que es bastante interesante. El anca, o esta cruz también, que es otro tipo de cruz, se utiliza, vean, lo que son rituales de fertilidad. Perdón, la usan mucho los chicos hoy día. La he visto mucho en chiquillos de colegio, ¿verdad?, colgados en el cuello. La he visto en aretes mucho, la he visto estampada en camisetas, en gorras. Es interesante. Esta cruz anca se utiliza en rituales de fertilidad. Además, el espíritu de unión, vean qué interesante, de lo masculino y lo femenino, lo usan mucho las personas que tienen dos tendencias muy paralelas. Interesante eso, ¿verdad? Eso, todos estas síndromes sociológicos, todas estas cosas que se han dado, es para hacer un programa también interesante. Todas estas personas que comparten mucho lo que es la forma de vida andrógena, ¿verdad?, que no se definen si es masculino, si es femenino, o si son de los dos, los emo, los darketos. Un montón de estas personas usan mucho, o que tienen estas tendencias tan abiertas en todo ese ámbito, ¿verdad?, por lo menos de lo que es el andrógeno, que es el término así, es usado por estas personas mucho en su vestimenta, y también, como les digo, en aretes y en collares. Es además llamado el sello de por vida. Interesante esto. Ok, quiero darles el otro símbolo. No sé cómo voy de tiempo, pero quiero darles el otro símbolo, que también se llama el Ujat. Este Ujat, también conocido como el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Me queda poco tiempo, entonces quiero ir terminando por lo menos con esta primera parte, para dejarlos, hermanos y amigos, picados, para que la próxima semana puedan seguir con este
tema, que vienen unas simbologías interesantes que usted va a decir, no puedo creer que eso signifique eso, pero así es. Ok, ustedes pueden documentarse, porque lo importante y lo que queremos aquí en Remanente, amigos, y es el propósito, y siempre ha sido el propósito de su servidor Freddy Peña, de que ustedes puedan abrir los ojos, enterarse muchas cosas que a veces pasan inapercibidas en nuestra vida, que no le ponemos la suma atención, pero que estamos compartiendo muchas veces tendencias que no son sanas, ni espiritual, ni física, ni social, ni póngale el nombre que usted quiera ponerle para nuestras vidas. Ok, el Ujad, o también conocido como el ojo que todo lo ve. Este ojo lo usa mucho lo que son los Illuminatis y los masones. Interesante, uno de algunos de los símbolos que significa rey del infierno, Lucifer. Es el ojo representativo también del dios Horus, también dentro de lo que es la mitología egipcia, y también lo podemos ver nosotros en todo lo que son estas tendencias Illuminatis y majones. Este Ujad, ahí tienen el ojo, ¿verdad? Recuerden que vimos también este servidor Diao para hacerles un review, ¿verdad? Un programa con respecto a lo que era la masonería, los Illuminatis, Nuevo Orden Mundial. Pueden buscarlos en el Remanente Adventista CR en YouTube, donde están todos estos temas. Este ojo, el ojo que todo lo veo, la pirámide con el ojo, se encuentra en el dólar, se encuentra en algunos de los grandes monumentos, monolitos, un montón de lugares donde se representa una tendencia masónica e Illuminati. Ese ojo que todo lo ve es interesante, es conocido por el Ujad. Quiero leerles este versículo, hermanos, para que ustedes puedan ir teniendo una noción por lo menos clara de lo que Satanás quiere siempre y hacer, y cómo quiere enredarnos y confundirnos. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, hermanos, amigos, así podrán comprobar ustedes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otra versión dice: no os conforméis a las prácticas de este mundo. En esta versión dice: no se amolden al mundo actual. Qué interesante, en las dos nos dicen, amigos y hermanos, que nosotros no podemos estar utilizando y haciendo y vistiendo y poniéndole las cosas que el mundo generalmente pone o usa, porque nosotros, hermanos, debemos de estar siendo transformados en la renovación de nuestra mente, para que nosotros podamos comprobar, ratificar, investigar, tener por cierto cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué interesante, y muchas veces todas estas simbologías, todas estas tendencias llegan a nosotros, llegan a nuestro hogar, llegan a nuestros hijos, llegan a nuestra vida, y nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí en medio, y que nosotros estamos pues introduciendo cosas, como siempre lo menciono, y es uno de los versículos favoritos desde que tengo familia, de no introducir en nosotros cosas que sean anatemas o que sean maldición para nuestros hogares. Así que, hermanos y amigos, mucho cuidado y vayan abriendo los ojos. Ojalá que ustedes puedan documentarse todo esto. Cualquier información al 8314-7619 o al número personal de este servidor al 8662-9553. Vamos a ver hasta dónde llegamos con los símbolos de hoy. Veamos la próxima imagen, que es interesante y que es bastante conocida también. Esta imagen de la pirámide nos dice a nosotros de que la pirámide vean, representa a la Trinidad de la idolatría demoníaca, usada desde Sumeria, desde lo que eran los pueblos sumeros, desde Babilonia, desde Ur de los caldeos, allá, ¿verdad? El área mesopotámica. Representa desde el principio y sus inicios a Nimrod, padre, a Semiramis, la diosa madre, y a Tamuz, el dios hijo. Oigan, vean qué interesante. He visto gente, hermanos y amigos, que tienen las frutas, las verduras, ponen pedazos de chances, de loterías, ponen matas debajo de unas estructuras de aluminio en pirámides. Otros, qué bonito, vean qué bonito este souvenir, que me regalaron una pirámide y la tienen en sus mesas, de sus salas, de sus lugares, en su casa. Hermanos, esto se dice que desprende descargas eléctricas supuestamente positivas y que concentran poderes cósmicos. Son usadas como instrumentos de suerte y adivinación. Desde hace, amigos y hermanos, más de 5000 años la pirámide es usada
para lo que son fines esotéricos de suerte, de adivinación y de canalización, como se llama lo que es la nueva era. Todo aquello que le habla a usted de canalizaciones, de descargas eléctricas, lecturas de iris y todas estas cosas son medicinas oleópatas o medicinas oleópatas, o lo que son las prácticas o lo que es la medicina por lo menos esotérica, tiene estas tendencias. Y dentro de eso dicen que la pirámide, dicen que trae descargas y energías positivas al cuerpo, a los alimentos. Como les digo, he visto, o sea, estos ojos, hermanos, han podido ver personas metiendo pedazos de lotería y raspitas y todos esos juegos de azar, que también este servidor tiene un tema con respecto a los juegos de azar, que vamos a estar poniendo probablemente en uno de estos días. Pueden buscarlo en lo que es YouTube, en el Remanente Adventista CR. Dicen que estas pirámides entonces sirven para canalizar las fuerzas positivas. Increíble eso, ¿verdad? Porque supuestamente contienen revelaciones y profecías del mundo. Ok, quiero darles otro símbolo también, por lo menos de los que son muy comunes dentro de esto, que ve uno mucho en los chiquillos. Pasaba hoy por enfrente de la Universidad de Costa Rica, y en casi todas las paredes de lo que es la universidad, aquí por donde pasa la interlínea, empecé a ver este símbolo dibujado en todos los muros, y muchos de los muros de las casas. Pobres personas que tienen que volver a pintar, ¿verdad?, su casa, y tienen dibujada esta letra, que es la letra A dentro de un círculo, y casi nadie sabe cuál es el significado de esa letra. Esa letra significa anarquía, significa abolir todas las leyes. En otras palabras, haz lo que quieras. En términos tico y de este servidor, haga lo que le da la gana, que nadie le puede decir nada. Eso es lo que significa esta letra. Lo usan mucho los chiquillos en lo que son las camisetas, en las gorras. Lo he visto hasta en tenis, lo he visto ese símbolo pintado. Es interesante, ¿verdad? Como Satanás muy, ¿cómo se llama? Sutilmente, ¿verdad? Va diciéndole a su hijo: usted no tiene que obedecerle a nadie, a sus padres no, a la sociedad no, a Dios no, a nadie le haga caso, haga lo que quiera, abola todas las leyes, abolir todas las leyes, haga lo que le da la gana. Oiga, de los satanistas, es increíble, esta es la ley de los satanistas, ejemplificada, como se los puse ahí, por el satanista, masón, Illuminati. Por favor, la imagen en pantalla. El satanista, masón, Illuminati, Aleister Crowley. Y pueden ustedes Crowley, Aleister Crowley. Y es usada por los punk, algunos tipos, tendencias socioculturales, como los punk, como los rockeros, como los metálicos, los de heavy metal, como las darketos, como todas estas tendencias de grupos rebeldes, punk, obviamente, rebeldes, hermanos, usan este símbolo en sus camisetas y lo pintan y lo dibujan en las paredes. Y si no me creen, los que vivimos aquí en Costa Rica, pasen alrededor de la Universidad de Costa Rica, por donde viene la interlínea de Desamparados. Hoy tuve la oportunidad de verlos, todos pintados ahí. Qué interesante, cómo grita la sociedad, ¿verdad?, que están en anarquía, que están en rebeldía. Bueno, creo que me da tiempo para mencionar este último símbolo, y después de eso vamos a hacer una oración. Lo que es la Sunwell o la Crosswell o la Rueda del Sol. Vean qué interesante esto. Este símbolo, yo sé que muchos de ustedes lo han visto en la tendencia masónica. Lo hemos visto en la tendencia masónica, ese símbolo. Muchas de las personas, presidentes, lo hemos visto por lo menos en los reyes de España, de Inglaterra. Ok, interesante. Hemos visto el Sunwell o el Crosswell o la Rueda del Sol o la Rueda de la Cruz, llámenle como usted guste. Y le puse las dos en inglés que aparecen y las dos en español, las definiciones. Este símbolo tiene más de 5,000 años de antigüedad. Puede constatarlo usted por todo. Es más, vayan a cualquier enciclopedia católica y busquen a los cruzados, a los templarios, y se dan cuenta que es uno de los símbolos que usaban dentro de los escudos, dentro de las armaduras. Esta Sunwell, o esta Rueda del Sol, fue encontrada en cavernas francesas. Es el símbolo que se utiliza en la antigüedad, la industria del comercio y del turismo sueco, o sea, en Suiza. Interesante, porque usted ve este símbolo en muchos de lo que es, por lo menos, de las tendencias o de los artículos que se venden en Suiza. Y Suiza
Vean qué interesante, un jardín de juego, un jardín de lavado de dólares. Para nadie eso es un misterio. Uno de los mayores precursores y financiadores de lo que son las guerras a nivel mundial. Bancos de Suiza, donde llegan todos lo que son los ingresos del narcotráfico y todos los dineros sucios a cuentas que no pueden ser monitoreadas y que financian para poder ir lavando y para poder cobrar intereses altísimos a precio de sangre y de vidas humanas. Interesante que durante 500 años fue un jardín de juego para los banqueros y para el Papa por más de 500 años, donde tiene el Papa una de sus villas de descanso, ¿verdad? Interesante, sin denominación ni bandera, hasta que el francmasón y ocultista, ¿verdad? Napoleón en 1815 le dio la bandera, y que le dio por nombre a esta bandera la Helvetia. O sea, interesante. Este símbolo fue dado también, pueden documentarse, amigos y hermanos, a los caballeros templarios por el Vaticano, quienes eran los militares y banqueros de la Iglesia Católica. Esta bandera se usó en todas partes de Europa por los caballeros masónicos. Miles y miles de personas murieron a través de las cruzadas, sarracenos. Pueden ustedes estudiar la historia y se dar cuenta que este símbolo fue un símbolo siempre manchado por la sangre, y representa al dios Sol. O sea, el mismo nombre lo dice, la Sun Crown, la Sunwell o la Crosswell, ¿verdad? Que es la rueda del sol o la rueda de la cruz. Ok, la guerra y el dinero son la especialidad en estos países de Lucifer, de Suiza, de todas estas personas, y siempre tienen esta tendencia de imprimir o de poner este sello que los autentifica, que los hace reconocidos. Entre ellos se usa mucho en la francmasonería, y los Illuminatis utilizan mucho también este símbolo. Ok, pues desde Suiza, recuerden, amigos y hermanos, salen todos los fondos para todas las guerras y vienen de vuelta con grandes intereses. Amigos, vamos a elevar una oración. Quiero poner un versículo. Tal vez nuestro hermano que está en los controles me pueda ayudar para poner este versículo que dice así. Se encuentra en lo que es Santiago 4:4. Ok. Y vamos a leerlo y vamos a hacer una oración para poder terminar este programa. Los invito para que la próxima semana, hermanos, ustedes puedan estar siguiendo la segunda parte de este programa, donde vamos a ver un montón de simbología que ustedes van a caer para atrás y se van a dar cuenta que esa simbología tal vez la tenían como muy buena, como muy bonita, como muy interesante, ¿verdad? Muy de moda, pero que son símbolos, gestos, y son cosas que se hacen a veces con las manos, que tienen una tendencia a un significado ocultista y gnóstico. Quiero leerles lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Fácil de aprender. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, llámese quien se llame, hermano, amigo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero decirles, amigos, que nosotros no podemos de ninguna forma compartir las cosas que el mundo está viviendo, ni sus modas, ni sus tendencias, ni mucho menos. Si ignoramos de algo, dar por un hecho que eso es algo que es sano, que eso es algo que no nos conlleva ningún peligro. Si no nos informamos, si no estamos apercibidos, somos malos atalayas. Y dice en Santiago 4:4, almas adúlteras, o sea, que están cayendo en adulterio espiritual, no deben de tener amistad con el mundo. No deben de tener amistad con el mundo, porque cualquiera, llámese como se llame, que tenga amistad con las cosas del mundo y que tenga relación con estas cosas, amigo y hermano, no puede llamarse hijo de Dios. Se vuelve un enemigo de Dios. Así que debemos de poner nuestras barbas en remojo y ser personas que quieran andar dentro de lo correcto, dentro de lo que Dios manda. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio, por la oportunidad nuevamente que he tenido a través de el remanente adventista, Señor, a través de la 930 Radio Costa Rica, canal 19, a través de YouTube, Señor, como remanente CR,
Padre, para que tú, Padre, puedas llevar un poquito de luz, Señor, un poquito más de conocimiento a todos y cada uno de nosotros, Padre, que estamos hoy estudiando este tema, Señor, para que estemos apercibidos y que podamos saber, oh Dios, de que debemos de desechar totalmente las cosas que Satanás y las tendencias de este mundo, Señor, nos ofrecen, y que nosotros podamos ser personas peculiares, singulares, Señor, que podamos distinguirnos del resto de las demás personas y que podamos ser, Señor, así como los discípulos eran reconocidos donde quieran que iban, Señor, como seguidores y discípulos de Cristo, así nosotros donde quiera que andemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que practiquemos, oh Señor, pueda ser, Señor, para tu gloria, para tu honra, y que tú te sientas, Señor, orgulloso de tenernos, Padre, como hijos, y que nosotros podamos, Señor, también poder ser hijos dignos tuyos, Padre, y buenos representantes, oh Señor, embajadores del reino de los cielos. Todo esto lo pedimos, oh Señor, y te pido una bendición especial por mis amigos, por todos los hermanos, amigos, Señor, que en las diferentes partes de Costa Rica y el mundo nos escuchan, Padre. Bendíceles, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ya saben, hermanos, mi nombre es Freddy Peña, mi número es 8662-9553, y para peticiones de oración también puede llamarnos al 83-14-76-19. Si en algún momento no entra la llamada, insista, porque son muchas las personas que nos llaman, hermanos, y queremos también tener su petición, queremos tener su comentario, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.